Hola, vamos a hacer el problema de Redox de 2019 de la opción A. Recordad que tenéis más exámenes resueltos en nuestra web, en la pestaña de exámenes, y el enlace directo lo tenéis en el apartado de descripción de YouTube. Parad el vídeo, leed el problema atentamente. Aquí tenéis hasta la opción A, luego haremos la opción B. Y una vez leído, como siempre, nos preguntan que ajustemos esta reacción química escribiendo su forma iónica, molecular y las semirreacciones. Vale. Siempre que escribáis la reacción, comprobad por favor que la habéis escrito bien, porque muchos de los errores que hacemos es que a veces sin querer no copiáis un 3, un subíndice y eso os estropea el ejercicio. En la PAU es importante que no perdamos tiempo en ese tipo de ratas, con lo cual lo más práctico es nada más copiar la reacción, comprobar que está bien escrita. ¿Vale? Una vez hemos hecho esto, vamos a ver los pasos y os recomiendo que primero paséis la reacción a forma iónica. A veces se asignan primero los números de oxidación. Mi recomendación es que no, que hagáis primero este paso. Pero bueno, si domináis estos dos pasos, no hay problema que los alternéis. ¿Vale? Recordemos quién se va a ionizar. Las sales, que tenemos aquí unas cuantas, los ácidos y en el caso que haya bases, bases. Los óxidos, como el agua, no se van a ionizar. ¿Vale? Pues vamos allá. ¿Qué pondríamos aquí? Pues que K más CR2 o 7. Normalmente aquí tendríamos un 2 que no vamos a poner en la reacción redox. Por lo tanto, aquí tendríamos 2 menos, porque la carga tiene que ser igual. ¿Vale? Pero en redox el ajuste de masas lo haremos después. Vale. Más F2 más SO4 2 menos. El sulfato, si tenéis que saber que es 2 menos, lo podéis deducir también del ácido sulfúrico, que tiene 2 protones, por lo tanto será 2 menos. Como el ion sulfato lo he escrito ya, no hace falta que lo vuelva a copiar aquí, lo tengo aquí. ¿Vale? Aquí está sal, pues un poquito más complicada la voy a ionizar aquí. Serían, perdón, aquí tengo un 2, 2 de cromo 3 más 3 de sulfato 2 menos, es decir, este 2 me dice cuántos cromos hay y tiene que ser 3 más porque como el sulfato es 2 menos y aquí tengo 3, pues 3 por menos 2, menos 6, más 6 y las cargas tienen que, ya sabéis que las moléculas son neutras, ¿vale? Por lo tanto aquí pondríamos solamente el ion sin el número que indica cuántos tenemos, ¿no? Cuántos moles. SO4, 2 menos, más lo mismo aquí, 2 de hierro, 3 más 3 de SO4, 2 menos, 3 por 2, 3 por 2, 6. Por tanto, tenemos hierro, 3 más SO4, donde lo ponemos, más potasio. Ya sabéis que potasio es el primer grupo de la tabla periódica, como tengo aquí 2 también será más. El SO4 lo tengo aquí, no lo pongo. Y agua. Idealmente pondríamos los estados el estado de agregación, ¿vale? Yo no lo pongo para ir un poquito más rápido, pero en el examen quiero que lo pongáis. Una vez tenemos ya la reacción en su forma iónica, como hemos visto los pasos, vamos a asignar los números de oxidación y ver quién se reduce y quién se oxida. Vale. Los iones monoatómicos siempre coinciden con la carga del ion. Son muy rápidos de hacer. Los ponemos si queréis de golpe. Todos estos son iones de un solo átomo, coinciden con su carga. Los poliatómicos, la suma tiene que coincidir con la carga del ion poliatómico. Sabemos que el oxígeno es menos 2 por 7, menos 14, como tengo que llegar a menos 2, y aquí tengo un 2, este será más 6, para que 6 por 2 dé más 12, menos 14, menos 2. Menos 2 por 4, menos 8, aquí llegará a menos 2, más 6. Repetimos aquí, y aquí menos 2 y más 1. Vale. Voy a borrar esto. Ahora vamos a identificar quién se oxida y quién se reduce. ¿Quién cambia? Vamos a verlo. Cambia el cromo de más 6 a más 3 y cambia el hierro de más 2 a menos 3, a más 3, perdón. Por lo tanto, lo escribimos aquí. ¿Vale? Y vamos a recordar que cuando aumenta el número de oxidación, ¿vale? Cuando tenemos un aumento del número de oxidación, estamos ante una oxidación. Cuando tenemos una disminución del número de oxidación, perdón, estamos ante una
reducción. Recordar además que reducción es ganar electrones y oxidación es perder electrones. Esto lo tenéis que dominar, ¿vale? Aquí pasamos de más 6 a más 3, estamos disminuyendo, por lo tanto estamos ante una reducción. De aquí de más 2 a más 3 estamos aumentando, estamos ante una oxidación. Ahora escribiríamos las semirreacciones, ¿vale? Bien. Pondremos la semirreacción de reducción. Os recomiendo que siempre empecéis por la misma para acordaros en qué lado ponéis los electrones, así no os equivoquéis, ¿vale? Y pondremos que el ion Cr2O7 2- se convierte en Cr3+. Si recordamos los pasos, lo primero que tenemos que hacer es el ajuste de masas, ¿vale? Que no sean oxígeno e hidrógeno. Ese es un paso que siempre tenéis que recordar, porque se os olvida muchas veces. Lo vemos en clase que el error típico es que aquí nos dais cuenta que tenéis 2 y aquí no tenéis, solo tenéis 1 y que por lo tanto tenéis que poner aquí un 2, ¿vale? Después ajustamos los oxígenos. Como estamos en medio ácido, se añaden tantas moléculas de agua, es decir, 7 vamos a añadir, como átomos de oxígeno hay en la otra parte, lo que me va a generar 7 por 2, 14 protones. ¿Vale? Ya iríamos a la carga. La carga, recordar que este es más 6 y este es más 3. Lo vamos a hacer por átomo de cromo. Aquí faltarían por átomo de cromo 3 electrones en esta parte. Pero como tenemos 2, 3 por 2, 6. Entonces pondríamos 6 electrones. ¿Vale? Bien, vamos a poner ahora la semirreacción de oxidación. Tenemos que el hierro 2+ se convierte en hierro 3+. Recordamos que el número de oxidación aquí es más 2, aquí es más 3, ¿vale? Como el ajuste de masas es correcto y no tengo oxígenos en ninguna parte, simplemente me queda aquí añadir un electrón, ¿vale? Como aquí tenemos 6 y aquí tenemos 1, vamos a multiplicar toda esta reacción por 6 para tener 6 electrones en ambas partes y que los electrones se vayan. Sumamos y con esto vamos a obtener la reacción iónica ajustada. Esto lo escribiréis todo entero y bien, ¿vale? Y copiamos los reactivos de ambos lados. Aquí multiplicamos por 6. Bueno, ponemos los 14 protones, perdón. Aquí multiplicamos por 6, más 6 de hierro 2+, para dar 2 de cromo 3+, más 7 de H2O, más 6 de hierro 3+. Una vez tenemos la reacción iónica ajustada, vamos a ver de dónde viene cada parte, ¿vale? Entonces aquí tenemos que este de aquí, el ion cromato, viene de aquí. Los protones del ácido. Los hierros del sulfato de hierro. Los cromos del sulfato de cromo. Las aguas del agua. Y estos hierros que tenemos aquí, de aquí. Y esta molécula es la que vamos a ajustar por tanteo. Esto nos va a dar la reacción molecular ajustada que tenemos que copiar entera. Y voy a ir copiándola poco a poco, ¿vale? Aquí tenemos que el Cr2O7, aquí me faltan menos, viene de esta molécula de aquí. Como solo tengo 1, pues aquí tendré 1. Por lo tanto pondremos K2Cr2O7. Acuoso. Voy poniendo ya los estados de la reacción. 14 protones, aquí tengo un 2, ojo, por lo tanto esos son 7 por 2, 14. 7 H2SO4. Acuoso. Los hierros, aquí tengo 6 y aquí tengo 1, pondríamos 6 de hierro de sulfato de hierro. Para dar cromos, 2, y aquí tengo un 2, por lo tanto una sola molécula. Cromo, es decir, sulfato de cromo. ¿Vale? 3, muy bien.
acuoso. Más el agua que viene de aquí, este hierro viene de aquí, por lo tanto como tenemos 6 y aquí tenemos un 2, pondríamos 3 por 2, 6, F2, SO4, 3. El agua que no me lo olvido, 7 de agua y toca ajustar por tanteo el sulfato de potasio. Por aquí pondría los estados de agregación, ¿vale? Acuoso, líquido y acuoso, no me cabe, pero tendréis que ponerlos. Vale. Y ahora vamos a comprobar. El último paso es el más importante porque os dice si lo tenéis bien en el ejercicio. Entonces vamos a poner los átomos que hay a cada lado de la reacción. Potasio, cromo, oxígeno, hidrógeno, azufre, oxígeno que ya hemos puesto, hierro, azufre y oxígeno otra vez, ¿vale? Tenemos en este lado 2 potasios y en este lado 2 potasios. Acordaos que este es el que ajustamos por tanteo, ¿vale? Entonces parece que va a haber un mol de esto. Cromos aquí tenemos 2 y aquí me he comido el 2, ¿verdad? Para que lo veáis. Acordaos que es CR2, ¿vale? Por lo tanto, como me he comido el cromo, 2 y 2, lo tendríamos ajustado. El oxígeno, que hay un montón, lo dejamos para luego. Hidrógenos, 7 por 2, 14. 7 por 2, 14. 14, 14, lo tenemos bien. Azufres, aquí tenemos 7 y aquí tenemos 6. Nos dan 13. En esta parte tenemos 3 por esta parte, 3 por 3, 9. Y aquí tenemos 1, 10. A ver si hemos hecho algo mal. A ver. Perdonad. Vamos a repetir. Lo voy a apuntar que si no me voy a liar, ¿vale? Tenemos 7 azufres aquí y 6. Eso me dan 13 en esta parte. Y en esta parte tenemos 3. Los voy poniendo aquí. 3 más 3 por 3, 9. Más 1, 10, 13. Tenemos los mismos. Hierros tenemos aquí 6 y 3 por 2, 6. Y solo nos queda contar los oxígenos. Tenemos 7 en esta parte. Vale, vamos con los oxígenos. Tenemos aquí 7 y 7 por 4, 28. Vamos a sacar la calculadora. Cuando hay tantos números os recomiendo que lo calculéis tranquilamente, ¿vale? Para no liaros. Entonces tenemos 7 por un lado más 7 por 4 y tenemos en otra parte 6 por, más 6 por 4. Todo ello os da 59 oxígenos. Y en el otro lado tenemos 12, por aquí 3 por 4, más 3 por 4 por 3, ¿vale? 3 por 4, 12 por 3, más 7, más 4. Eso también 59. Por lo tanto, esto ya es vuestra comprobación de que la reacción está bien ajustada y os da mucha tranquilidad. Vamos a hacer ahora el apartado B. En el apartado B nos piden que determinemos la pureza de una muestra de sulfato de hierro de la cual nos dan la masa, que se ha disuelto en una cantidad acuosa de ácido sulfúrico, es decir, este ácido que tenemos aquí, y que la hacen reaccionar con otra que contenía el dicromato que tenemos aquí. Y nos dan los datos y nos dicen que la molaridad es esta y el volumen 28 mililitros. Aquí básicamente me están dando el número de moles. Bien, sabemos además que esto suponemos que va a estar en exceso y nos piden que calculemos la pureza, ¿no? Es decir, aquí tenemos un número de moles y si esta reacción estequiométrica, si los moles estequiométricos son 1 porque aquí tengo un mol a 6, pues lo que tenga aquí serán 6 moles que podremos pasar a gramos y con eso establecer una proporción. Porque lo que yo tengo es esto, ¿no? Vamos a poderlo representar así, de lo que una parte es sulfato de hierro y lo otro son impurezas. Pero todo esto pesa
1,523. Aquí vamos a necesitar saber la masa molar para cuando tengamos en moles pasarlo a gramos. Lo vamos a calcular ya. La MR del sulfato son, el azufre lo tenemos aquí, 55,85 más el azufre 32 más 16 por... Serían 55,85 más 32 más 16 por 4. Es decir, 151,85. Vale. Pues ahora vamos a hacer todo el factor. Vale, vamos a pasar de mililitros a moles con la masa molar, de moles de dicromato a moles de sulfato con la relación estequiométrica y luego de moles de sulfato a gramos. ¿Vale? Empezamos con 28 mililitros y sabemos que 1000 mililitros son 1 litro de disolución. Sabemos a su vez que en 1 litro de disolución hay 0,05 moles, porque la molaridad se expresa, es lo mismo que mol partido litro. ¿Mol de qué? De K2, Cr2 o 7. Decimos ahora que 1 mol de K2, Cr2 o 7 reacciona con 6 moles de sulfato. ¿Vale? Y ahora simplemente que 1 mol de sulfato son 151,85 gramos del sulfato de hierro. Esto se va con esto se va con esto, litro se va con litro. Sabéis que los factores no son más que reglas de 3 encadenadas, que son muy recomendables en química porque así no arrastramos el error. ¿Vale? Entonces ahora simplemente la calculamos desde aquí. Son 28 por 0,05 por 6 por 151,85. Todo ello dividido por 1000. Y nos da 1,27554. 1,27554 gramos. Perfecto. Comparamos con lo que tenemos aquí y vemos que es una cantidad menor. Nunca nos podría dar una cantidad mayor. Si me diera mayor es que me he equivocado en algo, tengo que buscar mi error, porque no puedo tener más sulfato de hierro de la muestra que tengo, es imposible. ¿Vale? Y ahora para saber cuál es el porcentaje que tenemos aquí, ¿no? Pues decimos, es decir, fijaos que es muy fácil de entender. O sea, yo lo que quiero saber es qué porcentaje hay de esto, ¿vale? Y esto representa esta cantidad de gramos y el todo representa esto. Por lo tanto, decimos que 1,523 equivale al 100%, mientras que 1,27554 equivale a X. Sacamos la calculadora de nuevo y hacemos la regla de 3. Esto lo multiplicamos por 100 y dividimos por 1,523. Y esto me da igual a 1,83,75%. 83,75%, vamos a dar otra cifra más. 751, hay un 8 detrás, 2%. Y esta sería la solución del apartado B. Un saludo.